Hola ñaperos y ñaperas, en este vídeo os voy a enseñar a cómo cambiar el líquido de frenos. El paciente es un Mazda Miata, el Tuata, aunque el procedimiento es válido para la mayoría de vehículos. Os explicaré qué es el líquido de frenos, los distintos tipos que hay y por qué es importante cambiarlo. También os mostraré con el mayor detalle posible cómo cambiarlo paso a paso grabando con 3 cámaras simultáneamente. Bueno, vamos al lío. Vale, mancha. Aguanta. Vale, descansa. Sembla que estiguin parlant amb un ramat. Qué tonto. Aquí en ratones. Desde que está la pelleja esa ahí con 50 gatos. No he visto gatos cuando subí. El líquido de frenos se encarga de transmitir la fuerza que ejercemos en el pedal hacia los frenos. Al pisar el pedal, presionamos el vástago de la bomba. Esta desplaza y comprime el líquido, transmitiendo esta fuerza a los pistones de la pinza de freno, que presionan las pastillas contra el disco. Este debe tener unas propiedades concretas. Baja compresibilidad para que parte del recorrido del pedal no se traslade en comprimir el líquido, resistir bajas temperaturas para evitar que se congele y altas temperaturas, dado que al frenar, pastillas y discos se calientan mucho, pasando parte del calor al líquido. Si este llega a hervir, se crean burbujas y podríamos quedarnos sin frenos. Una viscosidad suficientemente estable con la temperatura para que no haya demasiados cambios en el tacto del pedal y que tenga compatibilidad química con los materiales del sistema de frenos como metales, plásticos o gomas. Compuestos de bases de glicol o silicona cumplen muy bien esta función. Están clasificados por la norma DOT del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que regula su composición y propiedades. A medida que aumentamos el número DOT, tiene un punto de ebullición más alto, aunque también suele picar más la cartera. €1, Es bravísima. Entonces, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Al estar en contacto con los frenos, el líquido se contamina con polvo de freno, lo que puede alterar sus propiedades y dañar componentes como gomas y retenes. Aunque el motivo principal es porque el glicol es un componente higroscópico, es decir, absorbe agua de la humedad del ambiente, haciendo que el punto de ebullición baje a medida que pasa el tiempo. El punto de ebullición en húmedo se considera cuando el líquido ha alcanzado un 3% de agua. Esto sucede pasado unos meses o unos pocos años, dependiendo de las condiciones de uso. Existen unos indicadores que al sumergirlos en el líquido indican el porcentaje de humedad. Aunque es difícil alcanzar una temperatura del líquido de unos 150 grados en condiciones normales, se puede llegar si estamos exigiéndole mucho a los frenos bajando chispica de un puerto de montaña. El DOT 5 de silicona no absorbe agua pero tiene tendencia a retener más burbujas de aire y esto puede afectar en el recorrido del pedal, con lo que también debe cambiarse. Otra consideración es que los líquidos de base glicol pueden mezclarse entre ellos, pero no con los DOT 5 de silicona. La frecuencia de cambio del líquido de frenos la establece el fabricante y la podéis encontrar en el manual. Por norma general, se suele recomendar cambiarlo cada 2 años para líquidos de base glicol y algo más tiempo si usáis DOT 5 de silicona, aunque conviene recortar el tiempo si sois muy exigentes con los frenos. En el caso del Tuata, Mazda recomienda cambiarlo cada 2 años. También indica que si vivís en un clima extremadamente húmedo o sois de los que vais a tumba abierta hasta comprar el pan y abusáis mucho de los frenos, deberíais cambiarlo cada año. Entonces, después de todo este rollo, ¿qué líquido de frenos uso? Esto lo marca el fabricante. Suele estar indicado en el manual o en el tapón del depósito de líquido de frenos, como en el caso del Tuata. Debéis usar un líquido que cumpla la norma indicada o superior y nunca mezclar distintas bases. Por ejemplo, si tu coche requiere DOT 4, podéis utilizar DOT 4 o 5.1, no sería recomendable utilizar DOT 3 y no debéis usar DOT 5 a no ser que vaciaseis y limpiaseis muy bien el circuito. Aún así, no podrías garantizar la compatibilidad con el resto de componentes y se podría degradar prematuramente alguna goma o retén. Para cambiar el líquido de frenos debemos tener un fácil acceso a los purgadores de las pinzas, un sistema para purgar y almacenar el líquido y definir un orden de purga para las 4 ruedas. Si los purgadores están muy a mano o trabajáis en un circo como contorsionistas, podéis ahorraros levantar el coche y quitar las ruedas, pero trabajaréis más rápido y más cómodo si las quitáis.
Aflojamos los tornillos de llanta primero, levantamos el coche y lo sujetamos con 4 borriquetas. Pero si eres un gladiador. Una vez quitados los zapatos, definimos un orden de purga. Este puede encontrarse en el manual de taller, aunque a falta de él podéis seguir las siguientes indicaciones. Se recomienda empezar por la línea de freno más larga para facilitar la expulsión del posible aire en el sistema, generalmente la rueda más alejada de la bomba de freno. La siguiente será la que comparte la misma cámara de la bomba. Me explico. Los coches de calle montan una bomba tándem, que integra 2 cámaras independientes en una sola pieza. Esto permite tener 2 circuitos de freno por separado, así, si falla una línea por rotura o fuga de líquido, siempre habrá 2 ruedas funcionales para frenar. En coches con suficiente peso en el eje trasero, se suele utilizar una disposición en Y, donde cada cámara alimenta un eje distinto. Así, la siguiente rueda en purgar sería la que comparte cámara con la trasera derecha, siguiendo por la más alejada de la otra línea de freno y finalizando con la delantera izquierda. En coches con el peso concentrado en el eje delantero, no sería posible una disposición en Y, dado que si fallase la línea delantera, el eje trasero es demasiado liviano para frenar los mínimos exigidos por la normativa. En estos casos, se emplea una disposición en X. La trasera derecha compartirá bomba con su diagonal. Seguiremos por la que esté más alejada de la bomba de la otra línea y finalizamos con la delantera derecha. Siguiendo las líneas de freno, se confirma que el Tuata tiene una disposición en Y, por lo que respetaremos ese orden, el mismo que también indica en el manual. El siguiente paso es ubicar los purgadores, que se encuentran en la parte superior de la pinza para así optimizar la expulsión de aire del sistema. Algunos tienen un capuchón de goma para evitar la acumulación de polvo. Se quita fácilmente con la mano. En pinzas de múltiples pistones, revisad si tenéis más de un purgador, ya que pueden haber purgadores en ambos lados. Utilizaremos una llave fija para abrir el purgador. Suelen estar agarrotados, así que ten cuidado si usas una llave de 2 caras. Es muy fácil pasar la cabeza. Ponemos un manguito para guiar el líquido. Los hay de silicona o PVC. Mi experiencia es que los de silicona cierran más herméticos, evitando que entre aire, aunque los de PVC suelen ser más transparentes y permiten ver mejor el color del líquido. Pongo una abrazadera para asegurar que no entra aire. No suele ser necesario si el manguito agarra bien, yo lo hago por si acaso y para hacerme el chulo. Si lo dejásemos así, el circuito podría chupar aire al retroceder el pedal de freno mientras purgamos. Para evitarlo, podemos instalar una válvula antirretorno, que permite el paso del líquido en la dirección de salida, pero no en la contraria. Con esta válvula solo necesitarás un bote o botella para almacenar el líquido y ya estaría listo. A falta de pan, podéis poner el manguito en el fondo del bote, añadir un poco de líquido y si el pedal aspira, aspirará líquido en lugar de aire. Si usas este método y el bote cierra herméticamente, recuerda hacer un pequeño agujero para que pueda salir el aire. Yo he hecho un mix para poder usar el manguito de silicona en el purgador, que cierra más hermético, y el de PVC, que me permite ver más claramente la salida del líquido. Ponemos el bote aproximadamente a la misma altura del purgador. Antes de empezar, recordad usar guantes de látex o de nitrilo para no mancharos la piel y tener a mano algo para limpiar como limpiafrenos y papel. El líquido de frenos es perjudicial para la piel y se come la pintura, por lo que debe limpiarse rápidamente si se derrama. Retiramos parte del líquido viejo del depósito y lo rellenamos con el nuevo hasta alrededor del máximo. Ojo peligro, no retiréis todo el líquido o entrará aire en el circuito. Podéis aprovechar el líquido retirado para echarlo en el bote de purga comentado anteriormente. Aunque es un proceso lento, el líquido nuevo se mezcla con el viejo, por lo que conviene no dejar el proceso a medias y terminarlo sin pausas. Ponemos el tapón para evitar que entre suciedad, pero sin roscarlo para facilitar que baje el nivel durante el proceso. Nos vamos a la primera rueda y engañamos a un compañero o compañera para que suba al coche, pise el pedal para generar presión y lo mantenga presionado. Todo se respecta, señor. Vale, frena? Però, un moment. No en compte freno. No m'has donat instruccions. Sí. La compañera pisará el pedal y lo mantendrá presionado. Abrimos el purgador y la compañera empujará el pedal hasta el fondo, lo que hará salir el líquido. Cuando llegue al fondo, el líquido dejará de circular y ya podemos cerrar el purgador. Le pedimos que suelte el pedal para que la bomba se recargue de nuevo de líquido. Repetimos este proceso hasta que no veamos burbujas de aire a través del manguito de silicona.
Además, que el líquido se vea limpio y dé un color más claro a través del manguito de PVC, confirmando que se ha sustituido por completo el líquido viejo por el nuevo. Comencemos. ¿Freno? Sí. Vale, ¿estás frenando? Sí. Deixa anar. Aguanta. Vale, deixa anar. Algunas consideraciones a tener en cuenta durante el proceso. En ocasiones me entraba aire por la salida de la válvula. Quizá el manguito no cerrase bien o entrase por la rosca de la válvula. No os preocupéis. Mientras las burbujas no pasen al manguito del purgador, la válvula está funcionando bien y no entrará aire al sistema. Hay que abrir el purgador lo justo para que circule el líquido. Si lo aflojamos demasiado, podría salir líquido por la rosca y entrar aire. Un cuarto de vuelta o incluso menos suele ser suficiente. No es recomendable llegar con el pedal hasta el suelo, ya que podría dañar algún retén de la bomba por llegar a su tope. Yo prefiero poner una madera para evitarlo. Como mencionamos en el primer capítulo, el líquido va absorbiendo humedad, y esto sucede una vez se abre el bote. Por eso, podéis seguir purgando hasta gastar el bote para asegurar un buen resultado y limpiar bien el circuito. No vale la pena guardarlo. Aguanta. Vale, deixa anar. Una vez el líquido limpio y sin burbujas, limpiamos bien la zona del purgador y repetimos el proceso en el resto de ruedas, respetando el orden de purga mencionado anteriormente. Recordad rellenar el líquido durante el proceso. Si baja el límite y entra aire, tendréis que purgar de nuevo. Mantenedlo siempre por encima del mínimo para estar seguros. Hòstia. Vale, deixa anar. Casi tiro la cámara y todo. Pues ya estaría listo, pero haré una última purga en cada rueda. Esta vez pedimos a nuestra compañera que pise el pedal repetidas veces, unas 5 es suficiente, antes de dejarlo pisado. Vale, mancha. Aguanta. Vale, deixa anar. Esto empujará el aire hacia las pinzas, si es que queda algo. Se puede hacer con el motor apagado, pero podéis arrancarlo si queréis. El servofreno os ayudará a generar todavía más presión. Si por alguna razón habéis vaciado completamente el circuito y lo habéis rellenado con líquido nuevo, tendréis solo líquido nuevo con aire, por lo que podéis hacer este procedimiento de pisar repetidas veces desde el inicio. En nuestro caso, al haber mezclado el líquido nuevo con el viejo, yo prefiero evitarlo al principio para no agilizar que se mezclen por agitarlos demasiado. Donaciones por unas zapatillas nuevas. Mancha. Aguanta. Vale, descansa. Como hemos visto, ha salido una burbuja bien maja en cada rueda delantera. Una vez listo, revisamos el tacto del pedal por si aún así ha quedado aire atrapado. Pedimos a nuestra compañera que intente girar los discos mientras tú vas presionando poco a poco cada vez más el pedal. Si queda aire en alguna línea, notarás el pedal esponjoso y mucho recorrido antes de que se bloqueen las ruedas de esa línea, por lo que indica que estás comprimiendo aire. Un poco de recorrido muerto es normal por pequeños juegos en los componentes, pero debe ser menor o como máximo igual al que había antes de cambiar el líquido. En mi caso, la línea trasera tiene bastante recorrido muerto. Ya está, imposible. Ah, no, ahora sí. Ya, pero esto no. Ah, vale. Al observar las pinzas, noto que tienen juego. Esto se debe a que el pistón se retrae demasiado y necesitamos mover líquido para acercar el pistón antes de empezar a frenar. Se deben ajustar las pinzas, pero eso lo veremos en otro vídeo.
Como apunte, el Tuata no lleva ABS. Mi experiencia es que este método funciona bien para coches que sí lo montan. En algunos coches modernos, a veces puede quedar alguna burbuja en el módulo de ABS. Esto se puede solucionar saliendo a rodar y frenar a fondo para activar el ABS, y luego purgar nuevamente. Algunos coches permiten abrir las válvulas del ABS o usar la bomba del SP para la purga automática, conectándote con el ordenador. Revisa el manual de tu vehículo. Al acabar, si queréis hilar muy fino, podéis apretar los purgadores con dinamométrica. Una vez listo, ponemos las ruedas, bajamos el coche y apretamos las ruedas a su par. Como paso final, rellenamos el depósito. ¿Hasta dónde? Pues depende. Si las pastillas son nuevas, hasta el máximo. Si son usadas, al cambiarlas por unas nuevas, estas tendrán mayor grosor y el líquido subirá por encima del máximo, incluso pudiendo rebosar. Podéis hacerlo, pero recordad quitar el exceso de líquido al cambiarlas. Yo tengo pastillas usadas, así que lo rellenaré hasta 3/4 del depósito. Podemos dar el trabajo por finiquitado. No olvidéis comentar vuestras sugerencias, suscribiros si os ha gustado y si no, pues mira... ¡A fondo!